Bien, entonces en esta siguiente parte continuaremos hablando específicamente de lo que es la diabetes mellitus tipo 1. Entonces la diabetes mellitus tipo 1 va a ser una enfermedad compleja de etiología multifactorial, van a tener a tallar los factores ambientales con los factores genéticos. Entonces la base genética es de tipo poligénica, sobre todo ligada a los genes del HLA, DR3, DR4 y de Q. El 50% de los genes ligados son genes del HLA. Existe también un importante papel de los factores ambientales en su desarrollo. Hay complicaciones crónicas, solamente un 10% de antecedentes familiares, es decir, no tanta genética ligada. Y tenemos la diabetes mellitus tipo 1 de tipo autoinmune, que es la de mayor porcentaje, y la no mediada inmunológicamente o idiopática, que es más rara. Entre lo que es la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1, vamos a tener que citotoxinas, anticélulas beta, es decir, anticuerpos producidos en infecciones virales, o en respuesta a algunos productos químicos como algunas proteínas de la leche, hacen reacción cruzada contra las células beta, generando un daño secundario en las células beta, junto con algunas citocinas proinflamatorias, interleuquina 1 y TNF-alfa, liberadas durante infecciones no específicas, que también harán daño secundario a las células beta. Esto sumado a la influencia genética, que puede ser una autoinmunidad secundaria anticélulas beta, mediada por las infecciones virales, o también una autoinmunidad primaria anticélulas beta por falla en la regulación autoinmunitaria, en la tolerancia de los linfocitos B, de los linfocitos T. Ello combinado lleva a una destrucción masiva con el tiempo de las células beta, que al final nos lleva a una vía final común, que es la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, ¿qué mecanismos de agresión a la célula beta existen, no? Sustancias tóxicas, pérdida de la tolerancia del sistema inmunitario, ¿no? Esto muy ligado sobre todo al linfocito CD8 autorreactivos, y también inducción de neoantígenos, lo que les decía de las reacciones cruzadas con infecciones virales. ¿Por qué? Porque existe un mimetismo molecular entre algunas proteínas de la célula beta con algunas proteínas virales, sobre todo por el virus Coxsackie, por ejemplo, es uno muy ligado a esto, y el virus Coxsackie causa infecciones en niños, sobre todo. Entonces, como existen anticuerpos que se desarrollan contra proteínas del virus Coxsackie, entre los neoantígenos, también estos anticuerpos van a reaccionar contra la célula beta por su mimetismo molecular. Entonces, si nosotros revisamos la histología de una diabetes mellitus tipo 1, esto es lo normal, ¿no? Acá tenemos nuestro islote de Langerhans, que a la tinción de hematoxilina y eosina en realidad no se pueden diferenciar los diversos tipos celulares que acá existen. Existe la célula alfa, beta, gamma y delta. Y a su lado tenemos la porción exocrina del páncreas, ¿no? Los acinos pancreáticos y el sistema de ductos. Si nosotros vemos a una biopsia de un páncreas de un paciente con diabetes tipo 1, vemos infiltración linfocitaria en los islotes, ¿no? Todas estas células que estamos viendo acá son linfocitos, CD4, CD8, que reaccionan contra las células beta, ¿no? Y vemos células beta necróticas. Solamente reaccionan contra las células betas, ¿no? Se conservan las alfas, se conservan las deltas. Recordar que las betas son las más importantes, las productoras de insulina, las que hay en mayor cantidad. Entonces existe infiltración linfocitaria en el páncreas. ¿Y qué autoantígenos hay en la diabetes mellitus tipo 1? Es decir, proteínas contra las cuales el sistema inmunitario va a reaccionar. Las más importantes son estas tres primeras, y sobre todo más importantes las que están de rojo. La ICA son anticuerpos contra el islote, las células del islote. Las GAT65 y GAT67, anticuerpos contra la descarboxilasa de ácido glutámico. La IA2, contra la proteína ligada a la tirosinfosfatasa, son las más importantes. También tenemos anticuerpos contra insulina, contra las carboxipeptidasas, el ICA69 y así otros, contra el canal GLUT2, ¿no? Que recordar que sirve como el sensor de glucosa de la célula beta, y donde el limogen 38, sulfátidos, las proteínas de choque de calor 65-62 y así, ¿no? Pero las más importantes recordar estas tres, y también importante las contrainsulina.
Entonces, los autoanticuerpos de la diabetes mellitus tipo 1 se dice que en etapas tempranas de la enfermedad sirven como marcadores y ya en etapas tardías como mediadores de la enfermedad. Nos sirve esto para hacer el diagnóstico diferencial de la diabetes mellitus tipo 1 y 2 en niños, ¿no? Si bien es cierto, no, la diabetes mellitus tipo 1 será mucho más prevalente en niños, existe ahora, aunque es raro, diabetes mellitus tipo 2 en niños. Sobre todo, por ejemplo, algún niño que se ha alimentado con mucha cantidad de comida chatarra desde muy niño, probablemente podría desarrollar diabetes tipo 2. Existe un porcentaje de probabilidad de aparición de diabetes mellitus tipo 1 en familiares de primer grado que tienen riesgo de incremento de incidencia de diabetes mellitus 1. Entonces, por ejemplo, podemos tener un alto valor predictivo positivo de inicio de enfermedad en familiares de primer grado, es decir, medimos los anticuerpos, si los encontramos en una persona que todavía no tiene enfermedad, en realidad podría servir como un valor predictor, ¿no? De repente nos sirve como que la persona podría tener la enfermedad en un futuro. Esto si la persona tiene antecedentes familiares, pero recordar que la diabetes mellitus tipo 1 no está tan ligada a antecedentes familiares. En un 50% de recién diagnosticados son positivos los anticuerpos, ¿no? ¿Y cuáles son, no? Los anticuerpos contra las células de los islotes, ICA, que son de dos tipos, contra el ácido glutámico descarboxilasa y contra la proteína tirosinfosfatasa, IA2 y GAT, y los autoanticuerpos contra insulina, el IAA. 70% de pacientes se hacen positivos cuando ya tienen enfermedad a 5 años, ¿no? Más o menos. Entonces, para el diagnóstico, los anticuerpos que nos sirven son los ICA, 50-95%, anti-GAT, más de 90%, anti-IA2, 40-70%, y los anti-insulina, 30-90% de pacientes lo tienen positivo, ¿no? Entonces, estos anticuerpos nos hacen el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Entonces, en la historia natural de la diabetes mellitus tipo 1, el desarrollo, tenemos en el tiempo, en los años, una persona genéticamente predispuesta. A esto le sumamos los factores ambientales y empieza la primera injuria a la célula beta, se llama insulitis, que es una inflamación de los islotes de Langerhans mediada por linfocitos. Y se empiezan a hacer positivos los anticuerpos y la masa de células beta va disminuyendo exponencialmente con el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya cuando ha disminuido el 50% de la masa de las células beta, la persona empieza a tener prediabetes. Se empieza a perder la primera fase de respuesta a la insulina, de respuesta de la insulina, ¿no? Es que es la primera pico de secreción postprandial que tiene la insulina, que posteriormente lo revisaremos. Y ya cuando hay gran destrucción de las células beta, casi ya nula masa de células beta, ahí es cuando la persona debuta, sobre todo con emergencias diabéticas, como una cetoacidosis diabética. Entonces acá lo vemos, en un principio tendremos la masa de células beta y acá la glucosa en ayunas. Una persona que tiene los anticuerpos negativos, ICA y A negativos, pero está genéticamente predispuesta, le sumamos los factores precipitantes, que podrían ser los factores ambientales, las infecciones virales de las que hemos hablado. Se empiezan a hacer positivos los anticuerpos, todavía tenemos glucosa normal y la secreción de insulina estimulada por glucosa también normal, pero mientras va bajando la masa de células beta con el tiempo, ¿no? Se va perdiendo progresivamente la respuesta a la insulina y ya podremos tener unos test de tolerancia oral a la glucosa normal, lo que es prediabetes, y ya la glucosa en ayunas se empieza a elevar cuando ya no existe una respuesta normal de insulina, ya que ya la masa de células beta ha disminuido casi completamente con los años. A este punto, por ejemplo, ya estaríamos llegando en los 25 años de la persona, más o menos, 25 o 30 años. Acá todavía tenemos el péptido C presente, es decir, todavía existe insulina, ¿no? Recordar que el péptido C tiene una secreción equimolar con insulina, entonces se puede medir para medir la cantidad de insulina en una persona. Cuando ya no hay células beta, ya no hay péptido C tampoco, ya que existe una insulinopenia absoluta en la persona. Cuando se diagnostica, su tratamiento va a ser insulina de por vida, ¿no? Necesita insulina para poder sobrevivir, por eso se le dice también a la diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus insulino dependiente. Si lo vemos aquí, lo mismo,
pero ya un poco con lo que es la inmunología de esta enfermedad. Vamos a tener primero entonces la susceptibilidad genética. Acá algunos de los genes relacionados, sobre todo genes del HLA, los desencadenantes ambientales, virus, bacterias, químicos y algunos productos nutricionales que la persona ingiere, lo que hablamos de las proteínas de la leche. Entonces se empieza a ver primero una inflamación en el páncreas, que es la insulitis. Y existe primero una eh, destrucción de células beta mediada por linfocitos CD8 y existe presentación antigénica por las células presentadoras de antígenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los CD8 empiezan a destruir aquí a las células beta, ya que se empiezan a presentar péptidos vía CMH1. Después, por ejemplo, macrófago podría fagocitar algunos de estos productos y presentárselos a una célula B, ¿no? Linfocito B. Y es aquí cuando el linfocito B empieza a producir autoanticuerpos. Y ya también hay una presentación al linfocito CD4, linfocito helper. Y ya el CD4 media una respuesta mucho más potente, ya que se empieza a diseminar el epítopo, ¿no? Que es la partícula antigénica de la célula beta. Y ya se empiezan a producir autoanticuerpos contra insulina, el GAT, el IA2, todos de lo que hemos hablado, el CNT8 también. El CD4 empiezan a atacar por el GAT65, la proinsulina, el CD8, la preproinsulina, también al GAT65. Y ya mientras va disminuyendo, ¿no? La masa de células beta y empieza a aumentar la respuesta inmunitaria contra el páncreas, eh, ya se empieza a desarrollar la hiperglicemia, ¿no? Se empieza a desarrollar la diabetes propiamente clínica con los años. Bien. Entonces, posibles genes no HLA relacionados, ¿no? Porque dijimos que un 50% de genes eran los genes ligados al HLA. Pero existen otros locus que no son ligados al HLA, ¿no? Existen locus ligados a la inmunidad, o sea, al control de la respuesta inmunitaria anormal de lo que hemos estado hablando. También genes relacionados con la producción y el metabolismo de la insulina, y también algunos genes que protegen a la célula beta de la apoptosis, que están con sus respectivos colores, ¿no? Y algunos de función desconocida. Entonces también existen estos locus. Y entonces se dice que la inmunidad celular que destruye a las células beta se da por genes que expanden células autorreactivas, genes que modifican función inmunitaria, genes que interfieren con la regulación inmunitaria y genes que influencian la sobrevivencia de la célula beta. Todos los genes de los que estamos viendo en la diapositiva anterior dan, cuando se alteran, dan al final a la diabetes autoinmune, mediada por la inmunidad celular. Entonces, en la patogenia de la diabetes mellitus tipo 1 tendremos infiltración por células mononucleares, autorreactividad humoral y celular, autoanticuerpos y células T también autorreactivas. Hay posibilidad de transferencia por efectores inmunes, es decir, si nosotros hacemos un trasplante de médula ósea, por ejemplo, en un paciente con diabetes mellitus tipo 1 es posible que la enfermedad pase al receptor de esa médula ósea. Hay posibilidad de inmunoterapia en esta enfermedad, asociación al HLA y se asocia a otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, existen síndromes poliglandulares autoinmunes en los que tendremos no solamente diabetes mellitus tipo 1, sino también hipoparatiroidismo, enfermedad de Addison autoinmune y así. En la inmunopatogenia hay heterogeneidad de hallazgos. La respuesta TH1 nos lleva a una insulitis destructiva, infiltrado celular por linfocitos CD8 y CD4, macrófagos. Las células beta tienen una hiperexpresión del CMH de clase 1, lo que lleva a que tengan mayor destrucción por los CD8. Existen algunas moléculas de adhesión que se están sobreexpresando, como el ICAM1, y las citocinas que están implicadas son interleuquina 6, interferón alfa, beta, interleuquina 1 beta y el TNF alfa. Y también lo que es la expresión del FAS y el FAS ligando, ligado sobre todo al aumento de la apoptosis de la célula beta. Y algunos posibles factores ambientales implicados, hablamos de las infecciones virales, sobre todo virus Coxsackie, enterovirus, rubiola congénita, citomegalovirus, que son infecciones que se pueden dar en la niñez. En individuos con susceptibilidad genética serán los precipitantes
de la diabetes tipo 1. Hemos dicho que estos virus tienen mimetismo molecular, sobre todo con el antígeno GAT. Y los factores dietéticos, las proteínas de la leche de la vaca, la exposición temprana a estas proteínas está relacionada. Unas grasas, nitritos, deficiencia de vitamina D, el café, deficiencia de zinc, gluten, también algunos factores que han sido postulados. Algunas toxinas, el compuesto N-nitroso, el oxano, la streptozotocina que destruye selectivamente células beta. Y algunos otros factores, se dice crecimiento, factores psicosociales, algunos factores geográficos como latitud y temperatura también podrían estar relacionados al desarrollo de diabetes tipo 1. Factores de riesgo anti y perinatales también. Entonces esto es un poco de lo que quería hablarles sobre la diabetes mellitus tipo 1. Continuaremos las siguientes partes. Esta es recién la segunda parte de las 5 de la clase de diabetes mellitus.